Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 203 y vamos a hablar de cómo llegamos hasta aquí, en esta etapa de nuestra práctica, a la cual llamamos karate funcional. Para ayudarme en la tarea, tengo visita ilustre. Tenemos a Carlos Jesús Carrasco de Sevilla. Bienvenido, Sensei. Buenas, ¿qué tal? Otro multi como José Sensei, que entrena varias disciplinas. Bueno, tenemos a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei, como siempre ahí, al pie del cañón. Hola, Jorge. Y también tenemos otro que es conocido para la audiencia, que es David Ortega Sensei, que ha participado en el podcast y aparte tiene una columna donde regularmente publicamos sus podcasts. Bienvenido, Sensei. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, y aquí estamos nuevamente al pie del cañón con un episodio más. Bueno, la idea hoy era más o menos hablar un poquito sobre... va a ser un episodio un poquito más personal, ¿no? De cómo llegamos a donde llegamos. Un poco más íntimo. Pero antes de empezar con todo la temática del podcast, quería informarle a la audiencia de que hemos empezado a hacer un pequeño sorteo como se vienen las fiestas, las navidades. Entonces, tenemos 2 ejemplares de nuestro libro de los 12 preceptos del karate funcional, que lo escribió José Sensei junto conmigo. Y si quieren hacerse de un ejemplar, tienen que hacer un post en sus redes sociales que diga yo sigo Podcast Dojo y etiquetarnos. Tenemos 2 libros para repartir, así que no se olviden. Hay gente que me pone me gusta o me comenta, yo sigo podcast. No, hay que reproducir, reproducir este podcast, esta imagen, hay que reproducirla y etiquetándonos diciendo yo sigo Podcast Dojo. Y bueno, así se pueden hacer con un regalo de Navidad para sí mismo y para su desarrollo de karate, ¿no? Bueno, ya está cayendo, mira, cayó Lucio Sensei que dice, hola genios. Hola Lucio Sensei, gracias por estar ahí. Dice, qué alegría verlo. Bueno, igualmente. Veo que estás recontraactivo, te vi el otro día en un curso con las coreografías del método de Rose. Tenés que venir a hablar de eso más específico, así que te reservo un día. Está Iván Ramos que dice, ¿qué tal compañero? Saludos de Asturias, a ver qué aprendemos hoy. Bueno, bienvenido, Iván, gracias por estar ahí y por seguir el podcast. Bueno, no nos queda otra cosa que decir que, bueno, que empezar. Pero para poder empezar sobre cómo llegamos acá, tenemos que primero que delinear lo que comprendemos como karate. Lo que empezamos comprendiendo y lo que terminamos comprendiendo. Un camino largo y arduo para la gran mayoría. Y en ese sentido me interesaba definir, porque es parte de la discusión de las distintas corrientes del karate que hablamos en el episodio pasado, es sobre la unicidad del karate. Hay una serie de sensei a los cuales yo respeto enormemente, con larga trayectoria, que apuestan de todo corazón al concepto de que el karate es uno y que tiene distintas vertientes o distintas ramas del mismo árbol, porque el karate es uno. ¿Qué opinan de eso, Sensei? David, dale. Bueno, Te damos voz a ti. yo creo que no. Yo creo que no porque no se entrena igual. Creo que se habla muchas veces en este podcast, ¿no? Que simplemente, si solamente lo focalizamos, por ejemplo, en el karate deportivo, pues es que se entrena totalmente diferente el comité de competición y el kata de competición. Por tanto, no tiene absolutamente nada que ver. Y además en la competición, como exige esa especialización, pues si quieres llegar a de verdad alto nivel, tienes que hacer solamente y exclusivamente eso. Entonces no podemos hablar de que hay un karate si cuando en una parte del karate competitivo ya no tiene nada que ver el kata con la competición.
Por tanto, no puede ser uno. Es que no, yo no lo veo, la verdad. ¿Qué decís tú, Carlos? Curiosamente, yo me llevé durante muchísimo tiempo pensando que sí. Yo me llevé durante mucho tiempo pensando que sí porque realmente todo lo quería ver como igual y yo identificaba, por así decir, karate como uno. Pero es verdad que con los años, el entrenamiento te das cuenta que no es verdad. Y el claro ejemplo yo lo veo por ejemplo, el karate competitivo no tiene una vertiente igual a karate funcional, por ejemplo. ¿Por qué? Si me tuviera que poner a explicar cada una de las vertientes que yo identifico en uno y en otro son gigantescas, con lo cual karate como uno yo no lo veo. Es verdad que esto es algo que lo vas viendo año tras año y habrá momentos en los que intentes identificar que sí y otros en los que intentes identificar que no. Pero si tuvieras que identificar por qué eliges que sí o por qué eliges que no, tienes que ver simplemente en el tipo de entrenamiento, en el tipo de finalidad que buscas, en el tipo de situación que te encuentras. Entonces, no es lo mismo. Con lo cual ahí karate 1, no, yo no lo vería así. ¿Tú, Pepe? Sí, un poco coincido con Carlos. Cuando uno hace karate, solamente un tipo de karate, no suele ver la diferencia. No suele ver la diferencia. Entonces, claro, como los conceptos son comunes, en la terminología que usamos son las mismas, entonces podemos pensar que lo que hacemos es exactamente lo mismo. Incluso haciendo un karate tan diferente como el deportivo y el funcional, ¿no? Pero el problema es que cuando se hace karate funcional, por ejemplo, como nosotros estamos trabajando mucho tiempo, sí vemos la diferencia. Y no es una cuestión solamente metodológica, es una cuestión de idea, es decir, de hacia dónde quieres ir, dónde empiezas y dónde terminas, ¿no? El karate deportivo ya sabemos, estamos hablando del karate deportivo, pero podemos nombrar otros tipos de karate, ¿no? Llámale tradicional, lo que quieras. Los objetivos del karate deportivo son conseguir ganar una competición y tiene un tiempo de duración determinada. ¿Cuánto tiempo de duración determinada tiene? Pues es lo que aguante el cuerpo del competidor, ¿no? Mientras que el karate funcional o el karate más original es todo lo contrario. Es decir, cuando el deportista decae, el maestro de karate más clásico es cuando empieza a madurar, ¿no? Porque se necesitan muchos años de maduración para trabajar determinados aspectos. Luego, en cuanto a los otros karate, claro, si tú has hecho varios karate, para ti es lo mismo. Pero que sea para ti lo mismo no significa que sea lo mismo el karate. Y ya de esto ya no estamos reiterándonos, ¿no? El otro día en una clase, Carlos, tú no estuviste porque estabas en el tema de la universidad, e hicimos un estudio. Dijimos, vamos a trabajar un karate tradicional, con sus quijones, sus katas, como se hacen habitualmente, que nosotros lo conocemos porque venimos de estilos, ¿no? Nosotros no hemos nacido ahí de la nada, tenemos nuestros propios sistemas y nuestro estilo. Y hicimos incluso las aplicaciones que se suelen hacer habitualmente. Y después dijimos, ahora vamos a trabajar karate funcional bajo la perspectiva de la metodología funcional. Y ahí es donde se vio realmente la diferencia, que no es un mismo karate. Totalmente diferente. Es como tú crees que un naranja y otro naranja son iguales hasta que los pones al lado y ves que las tonalidades varían, ¿no? No hay nada exacto. Y si se investiga sobre esa idea, nos vamos a dar cuenta que no existe. O sea, es que a veces no existe ni siquiera similitud. Simplemente, ¿por qué? Porque se trabaja desde otra perspectiva, que ahora quizás lo hablaremos, ¿no, Jorge? Más específicamente. Sí, para mí lo que es importante, quizás lo que quiero hacer es expandir un poquito el pensamiento que venías dando ahí, Pepe, es que hay puntos de coincidencia entre el karate funcional y especialmente el karate deportivo de kumite, para diferenciar con el karate deportivo de kata. Hay algunos puntos de coincidencia, especialmente a nivel psicológico, el hecho de plantarte delante de alguien que no sabes y la adrenalina y todo eso. Y también en cuanto al trabajar con su agresividad, etcétera, nuevamente a nivel psicológico. Lo cual
eso que acabo de nombrar, lo podría haber dicho también, lo puedo formular de esta forma. Hay puntos de coincidencia entre el karate funcional y cualquier deporte de alta competitividad. Sí, podría ser un futbolista o un boxeador, o sea, esos elementos que nombré son comunes para toda la actividad deportiva de alta competitividad y donde hay que salir a ganar, ¿no? Ahora, yo estoy en el mismo sendero que los otros panelistas. Incluso me gustó la entrada que hizo Carlos Sensei, porque a mí me pasó lo mismo. O sea, durante un largo tiempo pensé que había un solo karate. Y fue cuando llegué al desgaste total de que no le encontraba salida, que encontraba que había cosas que no encajaban, y estaba a punto de dejarlo, porque mi cabeza no funcionaba lo que me estaban diciendo, donde empecé a encontrar respuestas, ¿no? Pero sí, creo que desde el punto de vista, de la perspectiva de los que estamos dentro del karate funcional, el karate no es uno, porque hacemos actividades diferentes. Simplemente tenemos un gi, eso lo tenemos en común, pero hacemos actividades diferentes. Cuando entramos al dojo, sobre el tatami, hacemos cosas diferentes. Por eso no hablamos solamente de karate, sino que hablamos de karate funcional, para que la gente que quiera ver nuestra actividad sepa que es otra, que es diferente, ni mejor ni peor, pero diferente a la actividad que tiene lugar en el tatami sobre la gente que hace karate tradicional o karate moderno, o hace karate de competición, sea kata o sea kumite, etcétera, etcétera. Es otra perspectiva y las actividades que llevamos son diferentes, ¿no? Mira, nos escribe Henry Planos, que dice un saludo de Carolina del Norte. Henry, siempre ahí vos al pie del cañón. Gracias por estar ahí. Lucio Sensei dice, quiero que coordinemos. Bueno, cuando termine el episodio coordinamos, arreglamos un momento para hacer un episodio sobre el de Rose Method. Ramón Cruz dice, buenas noches, saludos desde Galicia. Vamos arriba a Galicia, vamos a ver, bien ahí Ramón por estar ahí. Antonio de Pedro Rojo dice, un abrazo desde el ensanche de Vallecas. Así que España todavía. Gracias Antonio, gracias por estar ahí. Facebook User dice, saludos desde Chile, vamos arriba a Chile. Iván Cuesta dice, hola a todos, sus saludos de Segovia. España está a full hoy. Vamos arriba, Iván. Después Antonio dice que Sensei Cucaña está deseando saludaros. Bueno, muchas gracias. Saludos. Y Roberto Bonet dice, buenas noches para todos de Tenerife. Gracias, Sensei, gracias por estar ahí siempre al pie del cañón, siguiendo el podcast. Y después preguntan, ¿qué está tomando Sensei, David? ¿Qué estás tomando, David? Pues mira, agua. Bueno, agua mori. Sí, esta es el agua como durante la pandemia, que la gente agarraba tazas de té, le ponía la colita del té, pero adentro le echaba Rioja. Sí. Mirá, Rodolfo Blanco dice, saludos desde Cosquín, Argentina. Vamos ahí a Argentina, vamos Rodolfo, gracias por estar ahí. Bueno, entonces, pero para explorar un poquito lo que decía, mirá, y cayó Salva Sensei. Salva Crespo dice, buenas noches a todos, esta vez esos saludos de Liverpool. Salva Crespo, desde Liverpool. Bueno, hoy ganó Liverpool en Londres, vamos arriba. Bienvenido Sensei, gracias por estar ahí. Y Facebook User dice, saludos desde México, Ernesto González Barrio. Vamos arriba, México. Gracias por estar ahí. Porque alguien en la previa del podcast me dice, pero ¿quién quisiera entrenar algo que no sea funcional? Y me parece una buena pregunta, porque, bueno, lo que viene, lo que no se dice explícitamente en esta pregunta es que todo aquel que entrena karate entrena algo funcional, ¿no?
Hay 100 millones de personas que entrenan karate. ¿Quién quisiera entrenar algo que no es funcional? ¿No? Y es una buena pregunta porque pone en evidencia dos cosas desde mi perspectiva. Primero, pone en evidencia de que la persona que hace la pregunta cree que el karate normativo, por así decirlo, es funcional, que es funcional desde el punto de vista de que funciona de acuerdo a la información que viene en los katas y que aplica esa información en la defensa personal. Y también parte de la base de que todos los que entrenan quieren entrenar un karate funcional, lo cual yo pongo en duda. Porque la gran mayoría de los 100 millones de personas que entrenan karate son niños. Y yo no creo que se le pase por la cabeza a un niño pensar si es funcional o no es funcional, sino que entrenan lo que les dicen y por lo general para la competencia, un karate deportivo, ¿no? Digo, eso es lo que veo yo. ¿Qué me dicen ustedes, compañeros? Bueno, por ejemplo, yo ahí pienso mucho en que de los millones de personas que entrenan karate, posiblemente muchos lo que busquen simplemente sean sentirse bien creando posturas. Porque tengo compañeros de hace ya muchísimo tiempo que me han dicho, yo practico karate y hago unas técnicas perfectas. Y yo siempre le preguntaba, pero ¿para qué quieres hacer una técnica perfecta? Hombre, si no haces una técnica perfecta no estás haciendo karate. Y a mí me hace pensar mucho en un ejemplo que le digo a todo el mundo, y yo es un ejemplo que lo tengo muy genérico. Si tú quieres aprender a nadar, tú puedes aprender a nadar perfectamente. Te pueden enseñar cómo moverte, cómo tirarte al agua, cómo evitar que te ahogues, pero eso no significa que sepas nadar. No. Eso no significa que yo te cojo, te tiro en medio del océano y ahí tienes unas situaciones que tú no estás acostumbrado a trabajar o entrenar en un sitio donde te dediques a eso. O sea, yo te tiro en el agua, en medio del Atlántico, y te puedes encontrar un montón de animales que te pueden atacar. Te puedes encontrar con un frío muy fuerte y no seas capaz de moverte con ese frío. Puede ocurrir que haya corrientes que te lleven. Puede crear succión o te puedes llevar allí 2 horas que tú no puedes estar todo el tiempo, con lo cual realmente hacer posturas no lo es. Entonces, bueno, que tú busques como que el karate sea siempre funcional, depende. Habrá personas que no quieran ni siquiera entrar en contacto uno contra otro. El concepto de comité, el concepto de interaccionar con otra persona, es decir, sentir en tu piel el contacto de un impacto, de un golpe, de una patada, de un golpe de puño, de un cabezazo, de una proyección, de lo que sea, no quieren. Y ellos consideran que eso no es karate. Entonces, yo creo que no todo el mundo considera que la funcionalidad se encuentre en todo lo que se hace o en todo el concepto de karate. Yo creo que mucha gente lo que buscan es hacer una técnica perfecta porque consideran que hacer un kata bonito es hacer karate. Bueno, Independientemente de lo que signifique o de lo que puedas sacar de ese kata. entonces voy a ser el abogado del diablo acá. Porque este es un argumento que viene a menudo. Pero digo, yo conozco un sensei que hace karate tradicional, que hace nada más kata kihon kumite y es una bestia, los mata a palos a todos. Él es extremadamente funcional. ¿Cómo se le responde a eso? ¿Matar a palos a qué te refieres? Exactamente. Es un peleador nato. En combate contra quien se ponga sale siempre airoso. Y entrena kata kihon kumite. ¿Pero y sus alumnos también? No, te estoy refiriendo a esta persona. Bueno, habrá que ver a sus alumnos también, como si son capaces de hacer eso. Porque a lo mejor él tiene un talento innato, pero los alumnos no. Claro, a eso es lo que voy. Una cosa es la capacidad personal del individuo y otra cosa es la metodología que se utilice. Claro. Para mí, una metodología que se utilice tiene que generar consistentemente los mismos resultados. O sea que tiene que
que generar siempre un tipo de alumnos, ¿no? Con diferentes capacidades, ¿no? ¿Qué decís, Pepe? Te veo pensativo. No, sobre el tema de que siempre que hablamos demasiado así contundente, pues caemos en errores, ¿no? Porque si esa persona que ha dicho eso da clases, él sabe que no todo el mundo va al karate buscando las funcionalidades ni le interesa, y etcétera, etcétera. Y hay estilos enteros donde buscan otra cosa, que están más pendientes del tema del budo que del jutsu. Y en el caso del Shotokai, el 90% de las personas que están en Shotokai no buscan la funcionalidad y la eficacia dentro del karate, lo ven incluso una aberración. Tanto es así que, por ejemplo, el Hikite tan famoso de agarrar, se piensa que hay que dejarlo relajado porque dejarlo apretado es violento, ¿no? O sea, hay una forma de pensamiento hacia el budo y no hacia el jutsu. Y ese 10% que no he nombrado se ha ido porque no encuentra dentro de ese estilo eso del karate funcional, porque no se busca simplemente. O sea, que ahí ya tenemos un montón de gente, y ni hablamos de la gente que hace un karate deportivo, que lo que le interesa es la competición y disfrutar de la competición, y en su pensamiento no está la pelea. Luego, el problema que tiene es que, como sacamos grados, tenemos cinturones, ahí va como añadido, ¿no? La eficacia. Es decir, yo soy sexto dan, se supone que eres eficaz, ¿no? Pero no es cierto. Lo que te hace eficaz es la metodología. Y una metodología muy acorde a lo que tú buscas, ¿no? A la defensa personal. Y siempre, además, una metodología donde las herramientas o los recursos sean tan potentes que tú seas capaz de vencer a alguien superior a ti, que eso lo olvidamos. Y el karate que se trabaja en el dojo, siempre está el que gana en ventaja, es decir, que el otro es más débil. Para eso no hace falta entrenar. Justamente, muchachos, acá la buena educación no sirve. Quieren decir algo, tienen que decirlo, no tienen que esperar, porque si no, no hablan nunca, ¿ok? Pero completamente de acuerdo. Lo que apuntaba Carlos Sensei ahí era justamente en la diferencia entre la habilidad y el conocimiento, que es enorme, es enorme. A mí me pueden decir, mira, dentro de un mes vas a dar un examen sobre, como le decía David el otro día, sobre cómo funciona un carburador. Si me das un mes, voy a sacar la nota máxima. Ahora, no me pidas que arregle el carburador, porque no voy a tener la habilidad de hacerlo. O sea que conocimiento es una cosa y habilidad es otra. Hay gente que tiene habilidad innata, bien afortunados ellos, pero para el resto de nosotros tenemos que pasar por, primero, acceder al conocimiento y a metodologías que nos permitan generar la habilidad. Y por eso decimos que el karate funcional es diferente, porque tiene un conocimiento y unas metodologías diferentes. Y para que queden claro bien, por ejemplo, el otro día, ayer, estaba viendo unos videos de un sensei séptimo, octavo dan, de un estilo okinawense, y él estaba mostrando situaciones de defensa personal, me imagino, ¿no? Son videos que aparecen en Instagram y TikTok y eso. Y uno de los videos muestra a alguien que lo agarra con las dos manos le agarra una mano. Y él haciendo diferentes llaves para liberar ese brazo que estaba atrapado. Y para mí eso era un ejemplo clásico, así, casi que arcaico, sobre la diferencia entre el karate funcional y el karate normativo. Porque el karate normativo se enfoca, está completamente enfocado en la técnica, como decía Carlos Sensei hoy, también decía la técnica perfecta. El karate funcional se enfoca en la táctica. En una situación de que alguien me agarra con sus dos manos, me agarra una mano, digo, pero me queda una libre, digo, vamos arriba, pam, 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 en vez de estar haciendo llaves para poder liberar esa mano. Si el hombre me agarra un brazo con sus dos manos, me está dando una ventaja táctica, es un regalo táctico que ni Papá Noel te lo puede hacer. Y lo hubiera explotado inmediatamente. Pero en el karate normativo se ignora las ventajas tácticas porque lo que se busca es aplicar una técnica específica.
¿no? Y entonces los ataques se hacen cuando se demuestra la capacidad defensiva, los ataques son para que la defensa funcione. No, ¿no? Entonces, la gente piensa, bueno, si tengo esta técnica, ¿qué le puedo hacer para que esto funcione? Y es lo que muestran. En cambio, el karate funcional no le interesa eso, ¿no? Ni se concierne, nunca entramos a pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Pero es típico de que nos hagan la técnica perfecta. Yo recuerdo en un examen de Dan, me parece que era mi segundo Dan, cuando el examinador me corrigió la mano de estar ahí a estar ahí. 2 milímetros. Y cursos enteros de cómo está colocado el pie de atrás. Mm. Y vídeos y millones de vídeos que vemos por las redes donde te dicen cómo tienes que poner el pie de atrás, etcétera, etcétera. Da igual, porque lo que se busca es eso. Mira, yo creo que la semántica es importante para mí, ¿no? Porque demuestra, el otro día leyendo un libro, hablábamos, que tú ya lo conoces, Jorge, que ya lo hemos hablado. En las artes chinas, que nos parece tan llamativas, utilizan dentro del lenguaje elementos figurados, ¿no? Que no se utiliza por ejemplo, en el karate, en la terminología del karate. Ellos te dicen, por ejemplo, usar las 8 destrezas para vencer a un oponente que te agarra, ¿vale? Y en karate se dice, te agarra y lo barres, por ejemplo, ¿no? Son como más directos, aunque es un lenguaje más accesible, sin embargo, no ilustra bien. El lenguaje figurado que utilizan los chinos, en este caso, en sus técnicas, no te hablan de técnica, te hablan de destrezas. Entonces, para tumbar a alguien que te ha agarrado, te da una serie de puntos. No solamente te dice, pues le hace una shibarai o unos sotogari, sino que te dice cómo tienes que agarrarlo, en el ángulo que tienes que entrar, cómo tienes que posicionarte para evitar que te pateen o te peguen un cabezazo, cómo entras con la cintura y después de la cintura, cómo utilizas la pierna en la dirección de desequilibrio, etcétera. Hasta 8, ¿vale? Vamos a poner 8 destrezas. Bien, pues cuando habla de destreza está hablando obviamente de algo más que no son técnicas, está hablando de táctica para tú poder tumbar a uno. Pero las terminologías de karate se han reducido tanto que al final, aunque nosotros queramos darle vuelta, te están hablando de técnicas. No solamente de táctica, que al final al cabo es la diferencia, ¿no? Porque el karate funcional, decimos, es una táctica que vamos a utilizar frente a un compañero, ¿no? Y esta mañana lo decíamos, ¿verdad, Carlos? Decíamos, sí. Si tu oponente es rápido, tú tienes que serlo mínimamente igual de rápido o más. Claro. Porque si no, pierdes una destreza. Si el otro es fuerte, tú tienes que ser mínimamente fuerte o más. Si no, pierdes o una segunda destreza. Debes adaptarte a lo mismo o ligeramente un poquito superior. Exactamente. Porque es verdad que nosotros ahí tenemos un poco también la tentación o el problema es también un poco el tratamiento a esa tensión, a ese estrés, porque muchas veces si la otra persona se mueve muy rápido, a ti te crea un bloqueo, una ansiedad, un poco de estrés, que lo que hace es te hace ver como que el otro es muy superior. Y a lo mejor lo único que te está haciendo es que te está bloqueando. Es como cuando alguien te golpea. Muchas veces recibir un impacto no es tanto el impacto como la rotura esa de esa energía que tú tienes ahí. Te da un golpe y dices, ¿qué ha pasado? Que te sientes tan bloqueado que dices, pero si el golpe no ha sido tan fuerte, da igual. Te ha roto. Esa energía guerrera que tienes te la ha roto en un segundo. Y te piensas que el otro es muy superior y a lo mejor no es tan superior. A lo mejor simplemente lo que te ha roto un poco es lo que comentaba esta mañana en el entrenamiento, que no es necesario desenvainar, por ejemplo, si estás entrenando con espada, no es necesario desenvainar, simplemente con esa mirada, con esa posición, con esa postura, ya sabes cuánta energía te está metiendo la otra persona. Por lo cual no es necesario soltar un Suki para romper a la otra persona. Entonces, claro, eso es importante. Pero para eso tienes que trabajar elementos tácticos superiores. No puede, por ejemplo, lo que decíamos en la semántica. Yo digo Izuki y dices ataque directo. ¿Hay algún elemento táctico ahí? Nada, cero. Lo que te dice que ataque. Ahora, el resultado ya veremos. Pero
si hablamos de destreza, si decimos es entrar en el espacio del otro, etcétera, etcétera, que te da una serie de puntos, entonces ya varía el contexto. El problema del karate normativo es que todas esas destrezas han desaparecido en pos de lo que tú decías, Carlos, y que todos sabemos, en pos de otros objetivos que no tienen que ver con la eficiencia. Ya no te hablo ni siquiera de eficacia, porque como decía Jorge, uno puede ser muy eficaz sin hacer karate, pero el karate afortunadamente busca la eficiencia. ¿Eso qué significa? Que la eficiencia sí es transferible, porque va a adaptarse a mis cualidades para que yo en un momento dado me pueda defender. No necesito ser un superdotado, porque entonces serían todos altos y de 1,90 para arriba y serían los mejores karatecas del mundo, ¿no? Cuando sabemos que los maestros eran más bajitos. Entonces, entramos siempre en la dialéctica y como usamos el mismo nombre, las mismas palabras y además lo decimos vestido de karatecas igual, o sea, con el mismo traje, claro. Pues entonces parece que estamos hablando de lo mismo, pero no estamos hablando del mismo. Entonces falta ese contexto realista y falta, o sea, directamente. Porque yo sigo pensando que hay gente eficaz, claro, y en el fútbol, cualquier futbolista que está acostumbrado al contacto, te puedo asegurar que tiene más malas ideas que cualquier karateca. Está acostumbrado a otro tipo de karate. Hombre, no, el fútbol total que hacíamos nosotros, Jorge, es más peligroso que un combate en un dojo. Sí, teníamos el fútbol, lo vale todo en el campamento de verano. Y entonces, claro, tenemos que aclarar los conceptos. Decir, bueno, no, todo es igual. Yo creo que simplifica demasiado lo que nosotros queremos decir y creo que no le hace un gran favor al karate en general. Claro, y aparte a mí ¿por qué siento la necesidad de diferenciarnos? Es porque, primero, dos cosas. La primera es que yo siento que buscamos objetivos diferentes, tenemos metodologías diferentes y tenemos prácticas diferentes. Por lo tanto, somos diferentes. Pero aparte, siento que una parte de lo que fue mi frustración inicial, de lo que hablaba Carlos al principio, y es de que me vendieron gato por liebre. Porque me pasé 20 años creciendo la eficiencia y la efectividad del karate normativo cuando en realidad no la tenía. Entonces siento que el decir que el karate es uno, es una falta de servicio al karate porque le estamos adjudicando capacidades a personas que no las tienen. Capacidades y habilidades a personas que no las tienen. Tienen otras, pero no las específicas del karate funcional. Y eso es fácil de verlo. Estamos cansados de contrarrestarlo esto empíricamente. Karatecas que no saben caer, karatecas que no saben tirar, karatecas que saben recibir, hay buenos. Carlos es especialista. El 28 de octubre estuvo 6 horas recibiendo y no dijo ni pío. Pero no se trata solamente de pegarse, no se trata en absoluto de pegarse, pero se trata también de tener una metodología que te permitan aprender a recibir. Son cosas diferentes y que te permitan aprender a recibir las técnicas o los ataques, mejor dicho, que son los normales en la vida real, no la técnica de Kihon en el dojo. Y es una gran diferencia, por eso nosotros decimos que mientras el karate normativo se enfoca en la técnica, el karate funcional se enfoca en la táctica, porque nosotros nos referimos constantemente a situaciones tácticas y, como decía Pepe, a cómo solucionar, qué habilidad hay que tener para solucionarla, no qué técnica hay que tener para solucionarla. Es una gran diferencia, ¿no? Incluso porque el karate normativo entrega la iniciativa, el famoso karate Nisenten Nashi. Cuando el karate funcional no entrega la iniciativa, la toma, como dice Motobu. El karate es el karate es sente, el karate es iniciativa. Es una visión totalmente opuesta a la que apostaba Funakoshi Sensei. Y me parece evidente el karate do como forma que solamente se concentre en el desarrollo personal, no tiene por qué preocuparse de la capacidad efectiva o marcial del practicante. Para mí el karate do es una necesidad
aquel que hace karate funcional también. Si no, estaríamos formando monstruos. Se puede hacer las dos cosas, pero el que solamente piensa en el karate do no le importa, no le importa si llueve, si entrena adentro. A eso me refiero, ¿no? Y nosotros jamás vamos a entregar la iniciativa, siempre la vamos a tomar. Hablábamos con Pepe hoy en la previa de que, por ejemplo, la concepción de Bunkai es diferente, ¿no? Digo una cosita, Pepe, y después me gustaría que aclares vos el pensamiento. La gran mayoría de las personas confunde el resultado del trabajo de Bunkai con el proceso de Bunkai. Bunkai quiere decir desglosar en sus componentes. La connotación es analizar, comprender. Ese desglosamiento se hace para comprender. Es un análisis. La gente cree que ese proceso confunde ese proceso con el resultado de ese proceso, que es buscar una aplicación a las técnicas del kata. ¿Okay? El Bunkai es el proceso de analizar el kata. El resultado le podemos llamar kumite, le podemos llamar como tegumi o como quieramos. Pero no se pueden confundir ese proceso. El proceso de Bunkai es de análisis, no es de hacer una coreografía más con otra persona que represente lo que hace un kata. ¿Okay? Eso es el resultado del Bunkai. Y Pepe, ¿te animás a hablar un poquito sobre esta idea de lo que es el Bunkai en referencia a la diferencia entre intenciones técnicas a situaciones tácticas? Claro, el Bunkai tradicional que conocemos todos, que hemos conocido y que ahora ya no trabajamos afortunadamente, es un Bunkai basado en las técnicas. Es decir, en las técnicas específicas del kata tal como están representadas a nivel técnico, o sea, a nivel estético. Y entonces uno tiene que, es como una caja que tiene que llenar de contenido. Entonces el contenido, para que la caja no se rompa, para que no para que cumpla los requisitos técnicos y estéticos del kata, pues necesita de un tipo de ataques determinado. Y entonces se trabaja en base a eso. Entonces a veces se intenta dar nivel a ese Bunkai haciendo la misma técnica, pero a más rápido, más fuerte. Y la respuesta es la misma, es decir, ante A, B, ¿no? Un ataque específico. Y además se incluye dentro de un contexto de kata exclusivamente. Después no se puede transferir ese conocimiento hacia fuera. ¿Por qué? Porque le faltan los elementos tácticos. ¿Cuáles son los elementos tácticos? Lo que hemos hablado antes. Yo no sé lo que tú me vas a atacar. Como no sé lo que me vas a atacar, no te puedo defender con una técnica de un kata. Lo que tengo que hacer es anticiparme. Anticiparme. Eso en primer lugar. Ya partimos de un punto de vista donde ya la defensa desaparece como tal. Con lo cual ya no es un intercambio de técnicas, sino que es el que mejor utilice en ese momento la táctica es el que gana. No tiene que, y sobre todo porque incluso no solo no sabemos que nos va a atacar, sino que puede ser muy fuerte o muy poderoso o muy rápido. No podemos esperar. Entonces, el problema es de intención. Cuando alguien me ataca una técnica, es fácil de defenderla, una técnica de karate preestablecida. Pero cuando me ataca con toda su intención y yo no sé lo que me va a atacar, yo no puedo tener una respuesta técnica, tengo que tener una respuesta táctica. Así de claro. Y si no tengo los recursos tácticos, pues pierdo. Pero el kata que se ve normalmente, el Bunkai que se ve normalmente, está diseñado para que gane el que hace el kata. Pero voy a ir un poquito más allá. El otro también está haciendo kata. Claro, te está atacando con técnica de Kihon. Está atacando con técnica de Kihon. O sea, los dos están haciendo katas. Lo que pasa que es un kata preestablecido para que yo pueda utilizarlo en mi kata preestablecido. Cosa que no ocurre, por ejemplo, en el concepto del Kenjutsu. Kenjutsu de Kenjutsu, no de escuela ya normalizada, sino antigua. Donde yo utilizo respuestas que no faciliten al otro hacer su kata de ataque, sino más bien que se la dificulte. O sea, que haríamos un kata diferente, de alguna manera.
Claro, No sé si se me entiende. Es decir, se te entiende, mi idea es que él no haga su kata. Mi idea es que romperle su kata. Claro, porque en el karate normativo se hace una diferencia entre la kata, entre la técnica de Kihon y la técnica de aplicación. En cambio, en el karate funcional, la técnica de Kihon es la técnica de aplicación. O sea que se entrena en la misma técnica. ¿Y qué me responderías? No es mi pensamiento, pero sí lo he escuchado mucho. Ante la pregunta de entonces, ¿Bunkai es solamente válido? ¿Cómo? A ver cómo lo explico sin que modifique mucho la pregunta. Para que sea Bunkai, tiene que ser exactamente la técnica del kata. Porque Bunkai es aplicar las técnicas del kata. Me encantó esa pregunta. La literalidad. Es que la he escuchado muchas veces. Literalidad, yo no la exactamente. comparto. O sea, como Claro, que salgas no de la comparto. literalidad, ya no es el Bunkai. Porque Ya no, es que no es así. Es que tú no puedes aplicar en ningún momento, puedes aplicar exactamente las posiciones técnicas. Es que no. Es que no es posible. Pero que es va decir, más allá de si lo puedes o no lo puedes. Es que el kata es una visión infantil de lo que es un kata. claro. El kata claro. no es un grupo de técnicas que tienen que tener una coreografía que le tenés que encontrar una respuesta técnica, ¿no? El kata oscuro, el atacante invisible, como hay algún que otro sensei que habla de eso. Eso es una fantasía post-fabricada, no prefabricada, post-fabricada para argumentar la propia ignorancia. Lo digo con todas las letras y que vayan a buscar algún kanji que les encaje para poder explicar esto, a ver si lo logran. Porque lo que se trata es de que cómo se entiende el kata. El kata es un sistema. Es como que decir, pero que aprender el abecedario y con todo su sistema de ortografía y de gramática, etcétera, y que tener el abecedario y decir, pero le tengo que encontrar una aplicación a la letra A. Pero escúchame, estamos hablando de un sistema. Las letras ganan o reciben significado semiótico cuando las juntás con otras letras. Por separado no tienen significado. No tiene sentido. Entonces, lo mismo pasa con el kata. El kata es la expresión de un sistema, no es la aplicación de un sistema. Entonces, el que estudia el kata aprende las letras, aprende las palabras, aprende la ortografía, aprende la sintaxis, aprende todo eso, ¿no? Y lo puede utilizar como un idioma. Y los otros, los que ven el kata literalmente y el Bunkai literalmente, lo que aprenden son frases. Es como que le dan, como cuando uno va a un país donde no sabe el idioma y le dan un librito con las frases hechas, dice, yo querer una cerveza. Eso es lo que sacan del kata. Entonces, digo, la diferencia es abismal. Es tan abismal que imposibilita el intercambio de ideas a ese nivel. Claro. Es que es un dogma que está tan arraigado que intentar explicar esto que acabáis de explicar a un karateka convencional, por así decirlo, es muy difícil de explicar, ¿eh? Porque está eso tan enraizado, quizá porque, no sé, a nivel competitivo, pues al final la gente se fija en los bunkais que se hacen en las competiciones y piensan que eso es eso. Pero yo no había escuchado esta forma de entender los bunkais antes de conoceros. Y a mí me costó cambiar el chip, porque a pesar de que yo tengo la mente muy abierta y demás, pero me costó entenderlo. Ay, a ver, ¿se me oye? Sí. Sí. Vale. Pues que a mí, quiero decir que a mí me costó entenderlo, pero también te digo que cuando he entendido el concepto de entender el kata, el bunkai de esta manera, me ha pegado un giro a mi práctica, pero de 3 pares de narices. Pero brutal. Pero hay que verlo con una mentalidad también abierta, ¿eh? Porque esto es un tema que está súper arraigado a nivel convencional. Claro, si se me permite, Jorge, y así quizás responda también a Rodolfo, que está haciendo una pregunta sobre el tema. Mira,
En el kata, imaginaros que viene un barrido, un agarre y un barrido posterior. Entonces, si yo intento aplicar desde el aspecto técnico, puramente técnico, la interpretación literal de cómo viene en el kata, ese barrido, pongámosles un sotogari, una shibarai o bueno, o koushigari, lo que queráis, me encuentro que yo necesito que el otro esté pasivo para yo poderle hacer esa reacción, ese proyecto, esa proyección, perdón. Pero sabemos que alguien, cuando estás agarrado a alguien, cuando agarras a alguien, si no agarra a tu hijo, a ver lo que hace. Lo primero que va a hacer es no dejarse tirar, es moverse constantemente. Con lo cual, yo ya no puedo interpretar la técnica tal como viene en el kata. No puedo estar estático y desde ahí hacer un barrido. Pero después me olvido de los elementos tácticos. Los elementos tácticos es cómo la agarro, dónde la agarro para impedir que él se me escape. Eso en primer lugar y coja ventaja. Y también, como decía antes, yo no me puedo poner en posición de karateka perfecto para proyectarlo porque el otro me lanza un rodillazo de la zona genital y me fríe. Y entonces mi posición tiene que ser acorde a la situación. Es decir, yo tengo que usar el elemento táctico adecuado de posicionarme, no solo para poder proyectar al otro y que no me proyecte el otro, sino que tampoco me patee. Y eso tiene que ver con la función de la técnica y no con la estética de la técnica. Pues la mayoría de la gente hacen barridos, la interpretación del barrido tal como viene la técnica en el kata. Eso sin bajar el peso, le hacen el barrido lo hacen a la misma altura que se hace un oizuki cuando debemos de bajar el centro de gravedad, la posición cambiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, el problema de que alguien no quiera ver eso, a mí me preocupa especialmente. Porque Claro. como volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué alguien quería encontrar algo que no funcional? Pues no lo sé, o sea, habría que preguntárselo. ¿Por qué hace alguien algo que no es funcional? Porque nunca la ha puesto a prueba, solamente con sus compañeros. Y evidentemente es fácil con un compañero que, bueno, que siempre va a colaborar algo, ¿no? Pero no quiero dejar la literalidad todavía, porque en un sistema que viene encapsulado dentro de un kata, o sea que tiene tiene un espacio limitado donde expresar todo un sistema, Ujú. no te puede explicar todas las variantes técnicas de una técnica, no te puede explicar todas las variantes tácticas de una técnica. Entonces, ¿qué hace? Te pone un ejemplo. Entonces, si te viene en un kata, te viene un barrido, te vinieron todos los barridos. Te vinieron todas las aplicaciones técnicas del barrido y te vinieron todas las aplicaciones tácticas del barrido. O sea que lo que está haciendo el creador del kata es introducir en el sistema el concepto barridos. Barai, Ashi Barai, por ejemplo, o el barrido que sea. Te viene con un Ashi Barai, bueno, te puso todos los barridos. Entonces, el Bunkai debe explorar las distintas variaciones de barridos en distintas situaciones tácticas. Es, como decía Pepe Sensei, me está pateando, ¿cómo puedo hacer para contrarrestar una patada frontal con un barrido? Una patada circular. Me está intentando barrer él, ¿cómo hago yo para contrarrestar con un barrido? O sea, de repente el kata te explotó y de tener una sola solución, él me hace A y yo le hago B, y por Dios que no haga C porque no sé qué hacer, porque no me viene en el kata, tengo todas las soluciones posibles dentro del espectro técnico de los barridos. Eso es lo que nosotros vemos como un kata. Eso es un kata sistémico. Entonces, la literalidad en el Bunkai es el analfabetismo en el kata, ¿no? Mirá, tenemos a la audiencia abandonada. Menos mal que Pepe reaccionó ahí con la respuesta, la pregunta de Rodolfo. Pero vamos a retroceder un poquito. Después dice, Facebook User dice, muy buenos temas, Sensei. Escribí el nombre la próxima vez que cuando escribís de Facebook no se ve en todos lados. Iván Ramos dice, nadie quiere entrenar algo que no sea funcional. El problema es que está en que mucha gente entrena algo que cree que es funcional, pero no lo es. Buen punto.
Carlos Vera dice, buenas noches desde Segovia, España. Saludos para todos. Carlos Sensei, gracias por estar ahí. Vamos arriba a Segovia. Ramón Navarro dice, buenas tardes, maestros, gracias por el programa de hoy. Les saludo desde Panamá. Vamos arriba a Panamá. Bienvenido, Ramón. Facebook User dice, saludos desde Sevilla, maestros, y enhorabuena. Vamos arriba a Sevilla. John Quesada, de México, dice, saludos, maestros, aquí aprendiendo con ustedes. John, gracias por estar ahí siempre. Mira, Henry Plan nos da un ejemplo que tiene mucho que ver. Dice, un ejemplo, así entrenamos nosotros en mi familia. Por un tiempo defendemos el triángulo mortal, el hueco entre los ojos y los dos hombros. No solo técnica, sino la estrategia para lograrlo. Ejemplo, el Iponken. O sea que no se entrena solamente una técnica, se entrenan todas las estrategias posibles de cómo atacar y cómo defender esa zona. Perfecto. Adrián Fernández, Sensei, dice, buenas noches, saludos a todos. Bienvenido, Sensei, gracias por estar ahí. Rafael Ángel Bustelo dice, saludos desde Uruguay, el cerro. Vamos arriba el cerro, vamos arriba mi paisito. Bienvenido, Rafael. José Luis dice, buenas noches, saludos desde Mejorada del Campo, Madrid. Bienvenido, José Luis, gracias por estar ahí. Mariano Carrasco, Sensei, dice, buenas noches, amigos, un abrazo desde Huesca, Nambudo. Vamos arriba Nambudo, vamos arriba Huesca y vamos arriba Mariano Carrasco, Sensei. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos a la parte personal? A ver, porque está todo bien, los conceptos y las técnicas y los bunkai. Bueno, para que antes de empezar, John acaba de escribir un comentario más. Dice, aplicar el jutsu o la aplicación verdadera al karate es llevar a la realidad el mismo, como lo realizaba Motobu Sensei, un karate verdadero para situaciones verdaderas. Buen tema el de hoy. Justamente, Sensei, a eso es lo que buscamos llegar, ¿no? Tener ese tipo de capacidad, de habilidad. ¿Qué les parece si empezamos con los invitados, no los fijos como José, no los de piedra, pero los nuevos que están aquí hoy? Yo soy el actor secundario bot, ¿no? El que siempre matan, ¿no? En la película. Pero va a ser difícil contigo, Pepe. ¿Qué les parece si nos hablan un poquito de su historia, de cómo llegaron hasta aquí? O sea, empezar más o menos describiendo cómo era su entrenamiento inicial, qué inquietudes tuvieron que los llevaron a otras cosas y después cómo llegaron hasta hoy, ¿no? ¿Quién se anima? Bueno, pues yo mismo. Nada, pues yo vengo del mundo competitivo y bueno, pues cuando me retiré del mundo competitivo hace muchísimos años, bueno, pues me di cuenta que el karate para mí era como muchas piececitas de un puzzle que había por ahí y había muchas piezas que me fallaban. O sea, había algunas, pero había muchas que fallaban. Y entonces eso, bueno, pues te lleva a una búsqueda de pues, por otras artes marciales, entrenando con otra gente, pero bueno, al final no te acaba de llenar. Te das cuenta que te faltan ciertas cosas. Y al final, pues por esa búsqueda, por esa frustración o por esas inquietudes, al final, bueno, pues yo por mi parte llegué al karate funcional a través del podcast, por supuesto, y me recomendó un maestro que tengo de Wing Chun, me recomendó uno de vuestros podcasts, y a partir de ahí, bueno, pues me hizo ver el karate de una manera distinta como yo lo veía, que caía mucho de los dogmas de los que habláis vosotros hasta la saciedad. Porque yo creo que es que para salir de esos dogmas lo que tienes que hacer es salir de la burbuja e ir a entrenar a otros sitios, con otra gente, con otras artes marciales, sobre todo cuando... A ver, yo estaba en el equipo nacional, a nivel competitivo tenía un nivel, pero cuando sales de esa burbuja te das cuenta que hay otras cosas y que tú eres bueno en una parte, pero en otra no. Y dices, joder, ¿y por qué me faltan a mí cosas, no? Y a partir de ahí te pones a buscar, lo dejas todo ya por perdido. A mí el Wing Chun que sigo practicando es un Wing Chun muy funcional en el sentido de que habláis vosotros. Eso me llevó a esto y bueno, pues os conocí y bueno, empecé a escucharos. La verdad que me cuadró mucho, me dio mucho que pensar, me dio mucho que tirar dogmas, que tirar torres, cosa que a mí no me supone ningún problema ni me supone absolutamente ninguna frustración. Yo creo que
quizá yo soy fisioterapeuta y con las terapias y con la gente es tirar dogmas todo el rato. O sea, que a mí tirar un dogma para ser mejor no me supone ningún problema. Y a partir de ahí, bueno, pues os conocí y poco a poco pues me fuisteis captando y bueno, y ahora entreno con vosotros, ¿no? Y la verdad que estoy pues encantado y aprendiendo y disfrutando y en ello estoy. Recuerdo, bueno, es una práctica que todavía sigues después de cada podcast. Al otro día sé que cae el comentario tuyo, ¿no? Pero recuerdo los primeros tiempos donde venías con muchas preguntas Joder. y muchas críticas también, ¿no? Incluso me llevó a hacer, lo tengo por ahí un archivo con tus preguntas y tus ideas, porque realmente le sacabas jugo al podcast, parecía que lo estudiabas y tocabas nota. El otro día venía ¿por qué esto? ¿Por esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Y bueno, quiere decir que tienes una mente súper inquisitiva, ¿no? Es que vosotros habláis de conceptos que tenéis ya muy interiorizados, pero para alguien que viene de fuera, que viene de un carácter normativo, o sea, hay muchas veces que es, a ver, espérate, a ver, dale pause, dale para atrás. ¿Cómo? O sea, a mí, a ver, ahora mismo me parece una estupidez, ¿no? Pero a mí me rompió la cabeza que esto no fuera una defensa. A mí eso me rompió la cabeza, ¿eh? Hace un tiempo. No, lo que te hubiera roto la cabeza es si lo te intentabas usar como una defensa. Eso sí, bueno, que también, te iba a romper la cabeza. Aparte. Pero quiero decir que son cosas que poco a poco te van abriendo la mente y te van haciendo ver otro punto de vista que te parece además pues muy coherente, la verdad. Y además es que muchas de las cosas que habláis es que no es fácil acceder a ellas. Quiero decir que tú lees un libro y bueno, ahí hay conceptos que muchas veces son cosas de antiguos maestros, que las traducciones son raras, que no se expresan bien, el idioma, no sé qué, y uno no sabe cogerles el jugo, ¿no? Y yo creo que vosotros habéis hecho eso, ¿no? Exprimir eso y explicarlo de una manera que sea más sencilla, coherente, y luego a través de la práctica. Y a mí eso, pues, la verdad que me enganchó mucho. Nosotros hemos hecho lo mismo que hacemos con la práctica, analizar. Sí. Simplemente nosotros teníamos una información limitada y porque no porque fuéramos torpes, sino porque estábamos buscando en sitios inadecuados. Eso suele pasar. Si tú no sales de tu estilo, pues tú conoces toda la línea de maestros y todo lo que dicen ellos de pe a pa, pero ya no sabes nada más, ¿no? Entonces es un conocimiento cerrado a tus intereses. Es como el que nunca ha salido de su barrio o de España, ¿no? Piensa que nada más que el mundo que existe es el de su país, pero no es cierto. Pero tú la actitud que tienes es la correcta, es decir, no entiendes algo, intenta explicármelo, te lo intentamos explicar, después puede estar en acuerdo o en desacuerdo, que puede ser por pura lógica porque tú no busques eso o simplemente porque no te interesa, ¿no? Pero no, desafortunadamente no ha sido la mayoría de los casos. Casi siempre nos han querido callar. Es decir, no digas esto, no vaya a ser que la gente se despierte como si fuéramos políticos o estuviéramos en contra del karate. Y eso lo que nos ha hecho es reaccionar más fuerte, porque la gente olvidaba que estaba hablando con karatecas, ¿entiendes? Y el karateca funcionales, que no nos echamos para atrás porque nos peguen un yakuzuki en la boca del estómago, todo lo contrario. Atacamos con más fuerza. Entonces, quiero decir que sería bueno que la gente dijera, oye, nosotros estamos accesibles, jamás no hemos contestado a nadie que nos ha preguntado. Y cuando hemos tomado medidas drásticas es porque han entrado en temas personales y de insultos que no lo vamos a consentir, evidentemente. Vamos, a nadie, absolutamente, ya también para que lo vayan teniendo claro. Entonces, estamos aquí para hacer un tipo de karate. Si alguien tiene ese conocimiento, pues nosotros bienvenido, porque la verdad es que la comunidad de karate necesita de más voces, ¿no? Que hablen de estas cosas. Claro, y nosotros no impedimos que el resto del planeta haga lo que quiera. Lo que sí, reclamamos nuestro derecho a hacer lo que a nosotros nos parece correcto. Pero una cuestión de que lo hablaba el otro día con David, ¿no? Y que me parece que hay que resaltar, y creo que es algo común para nosotros cuatro y necesario para los que se embarcan en este camino, que es una cualidad que creo que los cuatro tenemos. Se la estaba resaltando David, porque
especialmente si uno viene de una carrera de karate, especialmente si tiene una carrera de élite exitosa, como David Sensei, es muy fácil, no es muy fácil, es natural crear una identidad en cuanto a esas victorias y esos logros. Y entonces empezar por este camino significa derrumbar un montón de conceptos, de verdades que uno tenía por ciertas, y eso significa desconstruir una identidad también a nivel emocional. Y eso es muy, muy duro. Por eso yo estoy, hay cientos de personas que me siguen a mí de palabra, que quieren tener lo que tenemos, pero no tienen la capacidad emocional de hacer lo que hacemos. Porque ese proceso de desconstrucción es caro, es carísimo. Y solo aquel que realmente es 100% sincero en su búsqueda está dispuesto a transcurrir ese camino. Porque si no, el que se cuelga en el estatus, se cuelga en las medallas, se cuelga, no para restarle importancia a eso. Cuando estamos hablando de alguien que está en la selección española, estar en la selección española de karate, sea de kumite como de kata, estamos hablando de ser miembro de la selección, creo que incluso más arriba que la japonesa. Estamos hablando entre las 2 o 3 mejores selecciones del mundo a nivel histórico incluso. O sea que no es moco de pavo, como diríamos en mi país. Ahora, estar dispuesto a sacrificar la identidad construida en torno a esos logros para encontrar otra verdad, eso exige tener los pantalones muy bien puestos, y a pagar un precio, ¿no? Y bueno, lo pagas en el día a día, es increíble. Uno podría pensar, pero no puede ser, tengo 40 años haciendo esto y me corrigen esta pavada. Y lo que pasa es que la mentalidad es distinta, entonces como la función es distinta, cambia la técnica también. Pero entonces, y a mí me pasa exactamente lo mismo, David, ¿no? Como yo te decía, somos la garantía de que es posible, porque bueno, así lo pasamos. Mi antiguo sensei decía una cosa que decía siempre, el karate es como un rompecabezas y nadie tiene todas las piezas. Y cuando Pepe Sensei hablaba de que no era por estúpido, sino que estábamos buscando en el lugar incorrecto, era que nos faltaban piezas y el lugar donde estábamos no las tenían esas piezas. Fue cuando salimos a buscar a otros lados, ¿no? Carlos, ¿te animás a contar un poquito? Tu historia es diferente porque David Sensei está en Madrid y está... estamos en línea, entrenamos en línea y eso, pero tú te comes los roscazos en vivo y en directo. Exactamente, en mi caso es bastante distinto. O sea, yo me siento privilegiado en realidad. Yo llevo 30 años entrenando karate, entre otras cosas, y es verdad que llevo toda mi vida. Es decir, empecé con 5 años. Y el karate que yo practicaba, es verdad que al principio entrenaba con Francisco Oliveros de Aten Shinkan, y es verdad que al principio dirigía mucho en el concepto, por eso había mencionado yo antes la técnica, la perfección en la posición, porque a mí de chico yo nunca he practicado karate competitivo. Yo siempre iba un poco a explicar la técnica, me enseñaban la técnica, perfección en la técnica y que fuera eficaz la técnica. Pero claro, era una eficacia un poco, bueno, llamémosla muy particular, porque al fin y al cabo te perfeccionaba, por así decir, en la posición. Y bueno, fueron pasando los años, fueron pasando las horas de entrenamiento y yo llevo entrenando con Pepe Sensei una década, ¿no? Sí. Es una década más o menos que llevo ya recibiendo. Entonces, yo me siento privilegiado en ese sentido porque he ido viendo toda esa evolución
en estos 10 años he ido viendo también un poco toda esa evolución en el análisis, en el estudio. Y yo como científico, porque yo en mi mundo laboral, yo soy investigador y docente, y yo realmente me centro mucho en analizar todo lo que siento, todo lo que vivo, me gusta analizarlo en todas las situaciones. Y con Pepe Sensei, el dojo es un continuo análisis de la técnica, un continuo estudio de cómo mejorar, cómo aplicar, cómo buscar, cuándo buscar, qué posición, qué estrategia. Es una especie de evolución continua. Y claro, yo ahí, yo noto que me nutro muchísimo. Entonces, yo he ido viendo toda esa evolución en el curso del 28. Yo no solo, ¿Te acordás de algo? hombre, me acuerdo de De lo flashes. que recibí. Me acuerdo todo lo que recibí y a mí, para mí también eso es muy importante, porque realmente yo siempre he dicho que se aprende más, suena muy mal, pero se aprende recibiendo. Sí, claro. Claro. Se aprende totalmente recibiendo. Siendo Uke, yo creo que es la mejor manera de identificar la técnica, la efectividad de la técnica y de ser capaz de estudiar cada situación, porque no es lo mismo, y se explicó en el curso, no es lo mismo cuando me ponía con Pepe Sensei que me ponía con Jorge Sensei, que no tiene nada que ver. ¿Por qué? Por el tipo de cuerpo, por el tipo de interacción, por el tipo de movilidad. Al fin y al cabo, ¿tú qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, yo he visto esa evolución y por eso realmente yo considero como que todo lo que tú vas sintiendo a lo largo de los años, desde pensar lo que es algo más, que es por eso que yo al principio del podcast decía, yo al principio identificaba un punto de vista del Cardes 1, ¿por qué? Porque es lo que me estaban enseñando desde el principio. Y he ido viendo año tras año toda esa evolución, la importancia, cómo va evolucionando desde algo más tradicional o desde algo más visual a algo más funcional. Entonces, todo ese paso de uno a otro lo recibe mi cuerpo. Y yo creo que al fin y al cabo mi cuerpo es el que lo va notando. Entonces, bueno, yo ahí también noto que vas evolucionando y En el evento del 28, uno de los padres de los muchachos que fueron conmigo desde Dinamarca me dice, pero refiriéndose a ti, dice, no, pero pobre muchacho, digo, porque yo te usaba de Uke, Pepe te usaba de Uke, estaba siempre, le digo, no te confundas. Cualquiera de los otros 40 que están ahí parados entrenando, daría su mano derecha por cambiar de lugar con él. Es un lugar de privilegio el de Luque. Porque justamente, como vos decís, el que aprende más es el Luque y aparte uno agarra como Luque a alguien de confianza que sabe que puede manejar el nivel de violencia que le vas a dar, que tiene la capacidad y la habilidad, no solamente técnica y física, sino también emocional y psicológica. Y hiciste un trabajo excelente ese día. Mira, Darío Schiel nos dice, hola estimado Sensei, saludos de La Plata, Argentina. Vamos arriba La Plata, vamos arriba Argentina. Bienvenido Darío, gracias por estar ahí. Ahora, yo trabajo con Daniel. Con Daniel. Te cambié el nombre, David. Yo trabajo con David en línea, nos encontramos una vez por semana. Trabajamos con el Kata Hakuchuru. Y yo sé que trabajas con Pepe Sensei, con el Sanchin, ¿puede ser? Sí. Con el concepto de Sanchin, vamos a ser más concreto. No con la kata de Sanchin. Kata de Sanchin es la herramienta, ¿verdad, David? Con y supongo Sanchin. que te pasará a ti lo mismo, ¿no, Jorge? La herramienta es Aragaki, ¿no? Yo lo pongo a pensar al pobre David, lo pongo a trabajar, me hace deberes también, y es muy puntual, todos los días me está mandando, todos los días, chiqui. Pero estaría bueno hablar porque ¿cuál es la función? ¿Cuál es no quiero decir la función, pero cuál es el objetivo de este tipo de entrenamientos? Que lo podemos hacer presencial, que siempre es 10.000 veces mejor. Pero también lo hacemos a nivel en línea, por ejemplo, con David Sensei.
el objetivo de esto no es enseñarle a pegar un Suki a una persona como Carlos o como David, que son sensei hechos y derechos, que tienen décadas de experiencia, sino que lo que estamos intentando a través de un contexto técnico específico, como puede ser el Hakuchuru en mi caso, con David, o el Sanchin, o con Carlos. Pepe hace de todo, hace karate, hace kenjutsu, hace de todo, ¿no? A través de ese contexto técnico específico se intenta recalibrar la cabeza de karate del alumno en este caso, ¿no? O sea, no le vamos a enseñar a hablar a alguien que hace 40 años que habla. No le vamos a cambiar la pronunciación. Ahora, lo que estamos haciendo es intentando recalibrar lo que antes eran trocitos separados, técnicas, a transformarlo en conceptos y expresiones de conceptos, procesos que expresen conceptos, procesos energéticos, procesos estructurales, y que tengan lugar dentro de un contexto táctico. Entonces, es lo que estamos intentando hacer dentro del marco de la Jitsu Tudo Kenkyukai, con nuestros trabajos presenciales y nuestros trabajos a distancia. Es abrirle la cabeza a gente que ya está hecha y derecha, no vamos a cambiarle la técnica, pero sí darles herramientas de pensamiento y de entrenamiento para que les florezca el karate el que ya tienen, ¿no? Por ejemplo, con David, pobre David ya me ha mandado, no sé, cientos de videos, le digo, la idea es crear un proceso en la que, porque siempre nosotros, la cabeza humana nos gusta ver patrones. Entonces vemos patrones de técnicas, vemos patrones de movimiento. Entonces, para cortar los patrones, estamos haciendo un proceso en la que David Sensei se agarra todo el kata y se fija técnica por técnica. Y trae aplicaciones diversas, varias aplicaciones para cada técnica. Y después le pone aplicaciones, después a ese árbol técnico que está generando le va a poner más. Entonces ya el kata le va explotando sin hablar de patrones técnicos dentro del kata. Cuando empecemos a hablar a ese nivel, le va a volver a pasar lo mismo. Y entonces está pasando de estar en una expresión técnica es un kata fantástico, pero igual es una definición técnica concreta y limitada. Ahora su arsenal técnico y su arsenal conceptual técnico-táctico está explotando, va creciendo exponencialmente todos los días, porque todos los días me manda video número 18, video número 22, pam, pam, pam. Me dice, me parece que esto es así, así, así. Sin que yo tenga que estar explicándole nada. Es un trabajo, yo le digo, ¿podés ir en aquella dirección? Y David Sensei está explorando y él está saliendo con respuestas, soluciones que yo no se me hubieran ocurrido a mí. O sea, no se trata si son correctas o son incorrectas, son el resultado de un proceso, y eso es lo importante, el proceso que hace que ahora estés pensando diferente. Eso es una gran parte de lo que es el trabajo de la Jitsu Todo Kenkyukai, porque no estamos recibiendo gente cinturones blancos, estamos recibiendo gente que son sensei hechos de derechos, ¿no? Pepe, ¿te animás a hablar un poquito de Sanchin como concepto? Sí, aquí David tiene unas necesidades concretas, ¿no? Porque el Jitsu no trata de coartar la posible búsqueda de una persona. Entonces él tiene, por su trabajo, por su búsqueda, tiene necesidades internas y externas. Entonces, lo que intento hacer es entrar en la raíz del uso del concepto de Sanshin, de lo que significa el Sanshin, sin que por ello sea algo místico ni nada por el contrario, sino a través de la experiencia directa de las conexiones con la tierra, con el cuerpo, con sus habilidades físicas, mentales, emocionales incluso, de cómo dirigir la intención,
de cómo crear una raíz, a partir una raíz universal, no una raíz específica del kata sanshin, por ejemplo. Trabajamos, rompemos el kata constantemente, hacemos un sanshin rápido, ¿verdad, David? Sí. Y de momento que parece más un kata de shuri, por ejemplo, pero sin perder el enraizamiento. Es decir, lo que hacemos es un diálogo contra nuestra ¿qué pienso? ¿Qué creo? ¿Qué hago? Venga, pues vamos a establecer un diálogo y vamos a utilizar esta herramienta a ver si la kata, en este caso, se corresponde con esa realidad, porque a veces tenemos fantasías, ¿no? En nuestra mente, tenemos utopías que son impracticables. Entonces, le intentamos trabajar siempre desde un elemento muy de tierra, muy físico, usando ahora un poco el lenguaje de él, desde un elemento muy intelectual, siempre siendo consciente de lo que hacemos en cada momento, hasta de cómo se suda los pies, como solemos decir, tenemos que ser conscientes. Y también un movimiento de intención, de trabajar intenciones a través del kata, que puede ser dirigida hacia adentro o hacia afuera. Así es como yo lo trabajo, ¿no? Si la dirigimos hacia adentro, nosotros somos el único ser que existe en ese momento. Y si lo dirigimos hacia afuera, tenemos que tener en cuenta el espacio, el tiempo, etcétera, etcétera. O sea, es como una aventura, ¿no? Nos hemos tirado así es como yo lo trabajo y así es como lo transmito. Y no tiene nada de místico ni tiene nada de absolutamente nada. Son principios universales que, si son universales, se pueden aplicar en cualquier kata. Y con un cambio de enfoque, decía mi maestro de Shikun, dice, la diferencia entre el Tai Chi marcial y el no marcial no está en las técnicas son las mismas. Ujú. El que hace Tai Chi interno usa el mismo kata, ¿sabes? Dice, la diferencia a veces es la mirada, ¿no? Si la dirijo hacia adentro, se la dirijo hacia afuera. Pues eso es lo que trabajamos. Y la verdad que pues, ha mejorado mucho, ¿eh? Ese sanshin que me presenta ahora tiene ya una cierta calidad, de comprensión que al principio, como él mismo reconoció, bueno, estaba más basado en la técnica, en el kata como técnica y no en el kata como expresión de principios. Es que salió de una manera natural de hablar con Pepe y de pues, hablar, de mandarnos audios y demás. Y como pregunto y me dais bola, pues al final una cosa lleva a la otra y al final, pues hablando con Pepe, que Sanshin, me gustaba mucho su concepto de Sanshin, que luego Pepe me ha contado que su concepto de Sanshin coincide con grandes maestros también, o sea que es una forma de... A mí me gusta mucho el ejemplo que me comentaba Pepe, que era Sanshin es como un plato de arroz blanco, ¿vale? Que tiene la base para todo. Ahora, dentro de esa base, tú añádele lo que quieras para enriquecer el plato que ya de por sí es rico. Entonces, bajo ese concepto y bajo esa definición que a mí me encanta, estamos trabajando a un nivel de profundidad que está siendo un viaje, pero interesantísimo, pero a todos los niveles. O sea, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel energético, a muchos niveles. Pero desde fuera, el que lo vea, pues va a ver un kata, pues bueno, una cosa que es muy tontorrona, ¿verdad? Pero internamente lo hacemos de una manera que yo la verdad que estoy pues, muy contento porque me está aportando muchas cosas, me está nutriendo pues de una manera muy profunda, sinceramente. Nosotros usamos una frase, la última clase que dimos, la semana pasada creo que fue, donde decíamos, si quieres ser fuerte físicamente, relájate mentalmente, ¿no? Usamos ese concepto, ¿no? Entonces, no solamente introducimos elementos, sino que quitamos elementos. Nosotros trabajamos sobran. con el noble arte de la exageración. Sí. Ese era el concepto De hoy, ¿no? No, ¿cuándo entrenamos la última vez? El viernes. El viernes. El concepto del viernes era el noble arte de la exageración. Claro. No, pero está bien porque más allá de, bueno, de las necesidades personales o de lo que estemos practicando, no siempre se puede transmitir una idea tan personal como puede ser la nuestra o la mía en particular, que no siempre coincidimos con Jorge. Fíjate que yo trabajo mucho el kata sanshin y Jorge que pasa totalmente, o sea que la ha practicado, pero como si hubiera practicado otras, ¿no? No siempre hay una mente que esté ahí capacitada, ¿no? Y un poquito le pasa como a Carlos, es decir, él se mueve, yo le digo que se mueve bien en el barro, ¿no? Porque
la mayoría de la gente quiere el suelo sólido, no quiere hundirse en el barro, quiere estar siempre sólido. E incluso yo, como él sabe, he tenido alumnos que estando conmigo, pues no pillan nada porque están en otro nivel de comprensión o bien de no sé, de compromiso, de no querer dar más allá de lo que va, ¿no? Entonces, cuando uno es capaz de comprender que esto es andar en el barro, es decir, que nos vamos a encontrar con diferentes terrenos y que hay que capearlos, entonces disfruta incluso de, como me pasaba a mí en el fútbol, de jugar en un campo embarrado, ¿no? Y no de césped, y tirarme por el suelo y llegar a mi casa con las botas y lleno de salpicado del barro en la cara, ¿no? Para mí eso también era fútbol, no solamente cuando trabajamos sobre terreno, bueno, más adecuados, ¿no? Para fútbol actual. Entonces, cuando uno comprende de que el karate es cambio y que los cambios no tienen por qué ser para peor, entonces pues tiene mucho camino. Pero creo que eso es parte de la personalidad y y como decía Jorge, ¿no? De la madurez. O sea, esto no es para cintos blancos. Los cintos blancos llegan, practican y lo que tú le digas. Pero una persona que es capaz de cambiar y dice, uy, esto me interesa, evidentemente es porque ya estaba buscando eso. Lo que pasa que a lo mejor no con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, si yo soy sincero y yo digo de mi karate antiguo, y quizás yo sea una excepción por el tipo de maestro que tuviera, ¿no? A lo mejor no soy un buen ejemplo, pero conozco a gente que viene de karate y yo le dijera, del karate tuyo puedes transferir algo a los otros sistemas que nosotros hacemos, a los otros estilos, o los otros artes marciales, el Kenjutsu, al Iaido, al Aikido, etcétera. Seguramente no. Pero desde la perspectiva de Jitsu-Jou, como trabajamos sobre principios universales, nosotros cuando hacemos Kenjutsu esta mañana, Carlos, estábamos haciendo Jitsu-Jou porque estábamos trabajando sobre elementos tácticos dentro del sable. A eso me refiero, ¿no? Entonces, se mezcla una parte de búsqueda, pero el que busca es porque ya estaba en esa tesitura, ¿no? Ya ha visto algo, es decir, ya ha visto que hay un horizonte que ha salido, como se dice en teatro, ¿no? Ha sido capaz de mirar más allá de la primera fila, ¿no? Sino que ha visto todo el teatro en este caso. Una de las cuestiones que me gustaría resaltar sobre el tema es que es una cualidad que tiene muy bien desarrollada Carlos Sensei, que es la capacidad de adaptación. ¿Y a qué me refiero a esto? Yo, toda mi práctica, ya hace décadas que va en ese camino, yo no trabajo nunca, jamás, desde un punto de vista cognitivo, o sea, de estar memorizando, crear patrones reactivos a que si él hace A, yo hago B, jamás. Yo trabajo desde la médula, o sea, yo nunca sé lo que voy a hacer. Trabajo con la receptividad, trabajo con a nivel neurológico, o sea que trabajo con la receptividad hacia la energía, la estructura del oponente, y mi técnica sale a partir de eso. Entonces, si se me prende la chispita, puedo ser medio peligroso en algunas situaciones. Y en el 28 estaba dando clases y estaba dando clases de qué podía pasar cuando la técnica no funcionaba porque el oponente reaccionaba de forma natural. Y sin yo premeditarlo, le hago una luxación de cuello a Carlos que a uno que tenga una capacidad de adaptación una centésima de segundo más lenta, lo desnuco ahí. Tenemos que llamar a la ambulancia, a la policía y no vuelvo. Bueno, muchachos, nos vemos dentro de 25 años. En cambio, Carlos entró, se adaptó y salió, absorbió y salió. Y ese tipo de cualidades o de habilidades, eso es una habilidad que tiene que ser entrenada, tiene que ser estudiada, tiene que ser comprendida, tiene que ser practicada. Es una metodología concreta. Es muy
muy poca gente dentro del karate que entrena ese tipo de habilidades, porque siempre estamos preocupados de cómo le pegamos en la cabeza al otro. Y muy pocas veces trabajamos incluso desde el punto de vista cómo absorbemos una luxación de cabeza, por ejemplo. Y aparte no fue que yo le dije a Carlos, mira, ahora voy a hacer esto, te agarro de acá, te hago esto, sino que salió así, de la nada, ¡pum! Y él cabalgó esa energía, pudo absorber, girar en el aire y caer con la cabeza todavía unida a su tronco. Que para mí, después viendo el video, digo, qué bien que la hizo. Y eso es una habilidad excepcional, que es importantísima y es muy... hay una actitud negligente, me parece que más que por ignorancia que por negligencia, pero no se estudia. Y eso es el resultado de un trabajo extenso, no puede ser de la noche a la mañana. Así que te felicito por eso, Carlos. Gracias. Mira, Pilo Granero nos dice, buenas noches, llego tarde pero llego, un saludo a todos, mañana os escucharé. Bienvenido, Pilo, gracias por escucharnos y seguir el podcast. Henry Plano Sensei dice, un ejemplo, el Kata Seisan tiene 13 nombres que encierran su secreto estructural y táctico, pero quitaron sus nombres, luego lo dividieron en regiones y lo estilizaron en Ryu. Sigan en el camino. Henry Sensei tiene acceso a información muy, muy, muy profunda dentro del Todejutsu o del Ti. Tendríamos que traerlo al podcast si se anima. Te estoy haciendo la invitación oficial, Sensei, si te interesa. Bueno, ¿qué más que tenemos para decir sobre el camino hacia un camino personal hacia el karate funcional? ¿Estamos llegando? Bueno, yo siempre os he animado a que... Bueno, a ver, es que yo soy muy preguntón porque cuando algo tengo inquietudes, pues las pregunto y si pues, me dan bola, pues tiro por ahí, ¿no? Pero yo siempre animo a la gente a que, y a vosotros, ¿no? A que eso que tenéis tan interiorizado, vamos, yo no me considero nada especial. Yo creo que hay mucha gente como yo con muchas inquietudes, pero que no sabe dónde mirar y dónde buscar. Y que si tienen la suerte o como lo quería llamar, de encontrarse con esta metodología y con esta forma tan coherente de entender el karate, pues que se anime y que entre dentro del grupo y que interactúe. Y yo os animo a vosotros a que lo mismo que hacéis conmigo, que hacéis con Carlos, que lo hagáis con más gente, que seguro que hay mucha gente, es que estoy convencido. Pero no es tan fácil, David. Lo que pasa es que vosotros sois muy humildes. Mira, el Bhagavad Gita ya lo decía, ¿no? Cuando decía Krishna de 100.001 que me buscan, solo 100 me sigue, después solo uno me encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también en otras tradiciones se dice que se tardan años en darse cuenta de que uno tiene que cambiar algo. Un montón de años más en decidir cambiar y otro montón de años más porque se produzca ese cambio. Eso se necesita de una energía que es bestial para hacerlo y que no todo el mundo la posee. ¿Por qué? Porque nos distraemos en lo anecdótico. Entonces no es fácil. Para nosotros, por ejemplo, lo que estamos descubriendo del karate funcional, parece ser que hemos empezado hoy, pero no. A lo mejor lo estoy expresando mal. Nosotros lo que hemos ido descubriendo del karate funcional a medida que hemos trabajado más y penetrando más es que las piezas encajan, es coherente. No hay fallas en los argumentos. Hay tremenda coherencia y esa coherencia te lleva a más coherencia. Esa coherencia te lleva a más coherencia. ¿Por qué? Porque son pensamientos ordenados que tienen su lógica y su contexto. Entonces no hay que justificar nada. ¿Por qué? Porque lo que sale de aquí se puede llevar a la práctica y lo que sale de la práctica se puede llegar aquí. No hay que falsear argumentos, no hay que floretearlo. Solamente es natural, como decíamos esta mañana en el kata, ¿verdad? ¿Por qué pones cosas en un kata si no es necesario? Si está bien hecho, ya está, ya es natural, ¿no? De hecho, yunto es una palabra que se usa en japonés que significa natural, trabajar de forma natural. Y entonces, ¿por qué se llama yunto el kata y no se llama otra cosa? Algo querrá decirnos, ¿no? Ese nombre.
Entonces, claro, cada uno trabaja la naturalidad desde el aspecto que conoce y alguna gente pues su naturalidad la tiene un poco desvirtuada, digamos, ¿no? Pero de verdad, yo encuentro una coherencia, pero incluso que sale del propio sistema de karate. Es una coherencia en sí misma, no es contextual, es universal. Entonces, cuando hago mi tai chi, esa coherencia también está, porque los argumentos que mueven son los mismos. Cuando hago cualquier actividad, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando de karate funcional y me está sumando, no me está restando, no me está quitando energía. No tengo que estar demostrando constantemente que esto es bueno, que no es bueno. Cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Porque a mí me aporta. Entonces, yo esa coherencia no la veía tanto en el karate que hacía antes. A pesar de que, ya te digo, como karate no es que hiciéramos nada raro, pero no había eso, porque a veces cuando se empieza a trabajar mucho sobre la filosofía y decir frases bonitas, normalmente hay que dudar un poquito, ¿no? Porque le quita coherencia a lo que hace. O sea, si te estás pegando en un tatami, ¿cómo me va a venir con una frase filosófica? Si es que estás haciendo cosas diferentes, ¿entiendes? Y porque eso forma parte del karate, no forma parte del karate. La coherencia es lo que forma parte del karate. Y las técnicas son coherentes. Por eso nos gusta tanto, porque yo creo que el karate es uno de los estilos más sobrios, estructuralmente hablando, que yo conozca. Porque yo he practicado diferentes sistemas, entre ellos he hecho Shoei Fat, o sea, imaginaros, ¿no? Kung Fu Shoei Fat, que movimientos para acá, movimientos para allá. Bueno, pues el karate tiene como esa finura de coherencia, pero en algún momento se ha quitado, se ha argumentado de otra manera, se ha falseado la realidad a favor de, a ver cómo lo voy a decir, quizás de gente no preparada, para no decir ignorante, quizás de gente no preparada, y entonces como todos sabemos, el populismo es más rápido de difundirse que otras realidades, y es lo que ha venido y lo que ha calado, y se ha perdido toda esa gama, ¿no? Pero si yo le incito a la gente a que pruebe. Ya no te digo que lo haga ni que deje nada, sino que lo pruebe. Si lo prueba, le va a gustar seguro porque tiene buen sabor. Hasta ahí puedo llegar, ¿vale? El resto de los a vosotros. Bueno, mirá, Henry Plano Sensei dice, gracias Sensei, esta es mi estancia en Okinawa del 3 de febrero hasta el 3 de septiembre del 24. Pero Sensei, aparte de mayo, un servidor vuelve a Okinawa definitivamente con la familia, pero sean bienvenidos en Yonaburo. Bueno, yo voy a Okinawa, voy a intentar encajar las fechas y pasar a visitarte, Sensei. Gracias por la invitación. Bueno, me parece que estamos llegando al final de este podcast. La intención era ilustrar un camino desde un nacimiento normativo a un fin funcional y cómo se puede llegar ahí. Y nuevamente apuntando a que el karate funcional existe potencialmente dentro de todos los katas. Aquel que tenga un kata clásico tiene la posibilidad de hacer karate funcional. No es la técnica, sino es el prisma conceptual y las metodologías que se extraen del kata cuando se lo estudia desde una perspectiva funcional, lo que hace la diferencia. Y bueno, les doy las gracias por darnos su tiempo, darnos su voz, darnos su sabiduría. Gracias por todo. Gracias. Como siempre, les recuerdo que el sábado, hoy es sábado, sale el podcast en vivo y en audio y en video, y el podcast en audio sale el lunes por las plataformas de podcast más comunes como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y no me acuerdo más, hay mucho más, Vivox también, por ejemplo, etcétera, etcétera. Así que los invito a seguirnos y los invito a que corran la voz y les cuenten a sus compañeros karatecas de nuestra existencia y les pasen para que les pasen los enlaces, etcétera, para que nos escuchen y nos sigan y nuestro mensaje llegue a más gente. Con eso dicho, hasta el 204.